Hola, buenas tardes, feliz viernes, ¿cómo están? Qué placer saludarles e informarles. Bienvenidos a Noticias Repretel, iniciamos. Bueno, y cae la banda costarricense, la cual ejecutó el homicidio del ex militar y opositor también al régimen de Daniel Ortega, Roberto Samcan. El gatillero de solo 20 años está en fuga. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, adelante. Buenos días, así es, estamos hablando de que han transcurrido casi 3 meses desde aquella mañana cuando se reportó el homicidio de una persona en los colegios de Moravia. Al llegar se confirmó que se trataba de Roberto Samcan, uno de los principales opositores al gobierno de Daniel Ortega y que se había autoexiliado en Costa Rica en búsqueda de protección debido a los constantes ataques por parte del régimen nicaragüense en contra de su persona. Es por esto que, pues tras este crimen tan lamentable, se inicia todo un operativo, toda una serie de investigaciones y gracias a los descuidados que fueron las personas que cometieron este crimen, es que el día de hoy se ha procedido a sus detenciones. Vamos de inmediato al momento del ingreso de los agentes judiciales. Los allanamientos tuvieron lugar principalmente en la ciudadela León 13 en Tibás, así como uno más en el sector de Cañas. De esta manera se logra detener a 4 de los 5 objetivos que pretendían capturar las autoridades judiciales, quienes serían los integrantes de esta agrupación que fue la encargada. Recibieron dinero y órdenes explícitas desde Nicaragua, aparentemente, para que se cometiera este crimen. Y como les indicaba, los descuidados que fueron permitió a las autoridades muy rápidamente lograr identificarlos, darle seguimiento y finalmente proceder a sus capturas. Estamos hablando que los detenidos son el intermediario, la persona con la que el gobierno de Nicaragua trató, según la investigación, y también su esposa y 2 personas más que colaboraron en el transporte de las personas que se vieron involucradas en el crimen. El único que no se logró localizar por parte de las autoridades judiciales fue al gatillero, un joven de tan solo 20 años quien no estaba en su casa y, según información extraoficial y preliminar, sería familiar del conocido narcotraficante condenado y sentenciado alias Manzanita, que operaba allí en la zona de León 13 de Tibás. Todo esto es parte de lo que ha logrado recabar las autoridades judiciales con respecto a este caso y que, como vemos, pues aunque las personas que migran de Nicaragua en busca de protección debido a que son perseguidos políticos, pues aunque están en Costa Rica con ese fin, pues aún así no logran escapar de la persecución y de la agresión por parte del régimen Ortega Murillo. Y es por esto que algunas personas allegadas a la víctima piden a las autoridades hacer algo, pues incluso el propio Roberto Samcan habría denunciado y advertido a la DIS y a otras autoridades policiales de que estaba siendo perseguido y que guerrillas o personas cercanas al gobierno nicaragüense habían ingresado a Costa Rica con la finalidad exclusiva de acabar con su vida. No pasó nada y lamentablemente hoy su familia llora la partida de este hombre, quien era un experto militar del ejército de Nicaragua, retirado, se involucra en lo que es la oposición contra el gobierno sandinista y se moviliza a Costa Rica en búsqueda de protección, donde es lamentablemente asesinado. Es importante resaltar también que son varias las líneas de investigación que están desarrollando las autoridades con respecto a este caso. Sin embargo, hasta el momento esta es la teoría que está tomando más fuerza y con la que se ha contado con mayor información. Eso sí, aún no se ha logrado identificar a los autores intelectuales, se desconoce si estos estarían todavía en Costa Rica o regresaron a Nicaragua y cómo se habría dado esta intermediación. Es por esto que los teléfonos celulares y otros dispositivos decomisados durante los allanamientos del día de hoy será vital la información que puedan contener para conocer los contactos y la relación con personas con el gobierno nicaragüense o bien con el ejército o cercanos a estos,
que serían quienes se comunicaron con este sujeto que figura como intermediario y que fue detenido el día de ayer en el sector de Cañas. A él se le captura en horas de la tarde debido a que contra él existía una orden de captura por otro delito. Debido a esto es que el día de hoy se deben realizar de manera urgente estos allanamientos en la León 13 y en Cañas, y finalmente se logra la detención de estas 4 personas. En el caso del intermediario se le decomisaron 4 millones de colones en efectivo al momento de su detención, y de momento no ha logrado dar la razón del origen de este dinero. Así que, pues como vemos, es todo un complejo organigrama que se ha gestado alrededor de estas 5 personas para lograr cometer este homicidio. Para hablarles del caso tenemos que indicar que la mañana del 19 de junio anterior, estos sujetos llegan en un vehículo hasta la casa de Roberto Sancán en los colegios de Moravia. Uno de ellos baja, ingresa, sube a la segunda planta de donde estaba el apartamento donde residía junto a su familia Roberto Sancán. En ese momento estaba solo, acompañado de su hija. La puerta principal estaba abierta, pero no así la verja. Y es por esto que en ese momento el gatillero toca la puerta, llama a don Roberto por su nombre, y cuando este se asoma le dispara en múltiples ocasiones. ¿Qué dicen los allegados a la familia, los representantes legales, así como las autoridades? Lo escuchamos. Ya cuando uno ve la victimología, en este caso el señor Sancán, que era un opositor al régimen de Ortega, y de su esposa Rosario, y que realiza en este caso participaciones muy activas en contra de ellos, uno lo primero que piensa, e incluso es una línea de investigación, es que este homicidio pudo haber sido ordenado. Ahorita lo que sí podemos determinar o demostrar con probabilidad es que estas personas fueron los autores materiales de estos hechos. La investigación ha sido bastante expedita, llamémoslo así, rápida, pero es bastante fuerte y contundente. Es un paralelismo que encontramos con el caso de Joao Maldonado también. El caso de Joao Maldonado se resolvió a una semana plazo de haberse cometido el homicidio. Este también se resolvió rápidamente. Nada más que tanto en el de Maldonado como en este caso, pues tratamos de avanzar un poquito más en la investigación para tratar de vincular elementos intelectuales que podrían tener algún tinte de cariz político, como usted lo indicó. De momento, pues no hemos llegado hasta esa fase. Decidimos allanar para que pudiéramos tener algún otro elemento posible con los hallazgos que pudiéramos tener en estas intervenciones. De parte de la familia de don Roberto Sancán estamos muy satisfechos por las detenciones, por el buen trabajo que ha hecho el OIJ bajo la dirección funcional de la Fiscalía, y nunca perdimos la esperanza de que efectivamente se iba a determinar quiénes eran los autores materiales. Se está cumpliendo con las expectativas. En este caso estamos muy satisfechos y estamos seguros que las pruebas con las cuales se están deteniendo a estas personas y a quienes eventualmente falten son más o van a ser más que suficientes para responsabilizarlos por el asesinato de don Roberto. Hernán, ya lo decía el director del OIJ, el caso de Joao Maldonado, ahora Roberto Sancán. ¿Qué tan seguro es nuestro país para personas que huyen de sus propios países, ya sean por temas políticos o incluso a veces de grupos criminales, tomando en cuenta que tan solo hace unos días el mismo gobierno de Costa Rica solicitó o abrió las puertas ante el gobierno de Trump para que enviara acá, deportar a un salvadoreño que corre en riesgo su vida, Hernán? Pues Melissa, esta es una de las preguntas que se hacen los allegados a Roberto Sancán y a Joao Maldonado. Si el país cuenta realmente con los medios para dar protección a este tipo de personas que requieren de custodia especial. Tiempo atrás, tanto el ministro de Seguridad como el propio presidente de la República refirieron de que no se le podía poner un policía a cada uno de ellos, y esto es entendible y así lo reconocen incluso las autoridades judiciales, pero sí consideran que deberían de aplicarse algún otro tipo de mecanismo que ayude a evitar que estas personas sean detectadas fácilmente por las personas que les dan persecución y que los buscan asesinar. Es por esto que pues hace falta en el país, sin duda alguna. Vemos que incluso en la protección de nacionales acá en el propio país, en lo que es el programa de protección de víctimas y testigos del Poder Judicial, pues en muchas ocasiones ha fallado debido al descuido de las propias víctimas o bien
por fallos en el sistema de protección, ya que de alguna manera se filtra a dónde están residiendo, dónde se están trabajando o bajo qué identidad están en el país, y esto pues es parte de lo que tiene que corregir en el futuro para evitar que este tipo de personas sean asesinadas en Costa Rica y también aquellas que están bajo el régimen de protección a víctimas y testigos. Hernán, sin embargo, todavía no acaba, al menos en este caso, el de don Roberto, esto acá. Falta por localizar al gatillero, ¿es así? Falta por localizar al gatillero y también a los autores intelectuales, que se debe determinar si estas personas permanecen en el país, ya que sabemos que hay allegados al régimen de Ortega Murillo acá viviendo en el país normalmente como ciudadanos comunes y corrientes, y que podrían ser también relacionados de alguna manera con trabajos de inteligencia para ubicar a aquellos opositores que se han movilizado a Costa Rica y poder brindar esa información a las autoridades nicaragüenses, y así se ordenen nuevos atentados contra otras personas que permanecen en el país. Falta, como usted lo indica, a este joven de 20 años, que es el gatillero, la persona que llega, ingresa al complejo de apartamentos, sube a la segunda planta y dispara contra Roberto Sancam, pero también faltan los autores intelectuales, un proceso que todavía continúa con mucha paciencia por parte de las autoridades, ya que es un tema un poco más delicado y complejo de desarrollar. La información que se logre extraer tanto de los detenidos como de sus teléfonos celulares y otros dispositivos será muy importante para poder avanzar en este tema, Melissa. Hernán, el tema político, ya que don Roberto Sancam era un claro oponente al régimen de Ortega, el tema político sigue siendo la hipótesis para las autoridades principal, la hipótesis principal en este asesinato. Se manejan algunas otras posibilidades que ellos todavía consideren o que no hayan descartado que haya sido la causa de este asesinato, Hernán. Siempre cuando se da, Melissa, un asesinato, se empieza con una serie de posibles causas, por la forma en que se da, por la victimología, que es conocer quién era la víctima, y por otras razones que se dan en torno a esta persona que es asesinada. Igual sucede en este caso, sin embargo, según lo confirmado el propio fiscal general, lo indicó don Randall Zúñiga y lo indica también el abogado de la familia Sancam, todo apunta o dirige la investigación hacia esa temática, a que se trata de un homicidio político, a que se trata de un caso real de sicariato, que esto es lo que realmente se conoce como sicariato. Personas son contratadas por una tercera para que cometan un homicidio, y esto es lo que han ocurrido en el país. Esto es lo que hicieron estas personas que son detenidas el día de hoy. Conformaron un grupo mediante el cual idearon todo el plan necesario para llevar a cabo la orden que se les estaba dando a cambio de una remuneración económica. De momento se desconoce cuánto pudieron haber recibido a cambio de cometer este homicidio. Vemos que ellos tuvieron diferentes gastos en logística para poder realizar este ataque, contratar a 2 transportistas, movilizarse de un lugar a otro, también gasolina, alimentación, vigilancia, seguimientos. Todo esto fue parte de lo que recibieron ellos pago y con lo que finalmente recibieron algún tipo de ganancia. Entonces, todo esto es lo que están investigando las autoridades. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Ojalá pronto tengamos más noticias sobre la identidad y el hallazgo y detención también de estas personas. Continuamos con más. Nos vamos hasta Cartago porque los vecinos, específicamente de Oriamuno, están pero atemorizados por los incidentes de violencia que atentan contra su comunidad. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? Que además, Génesis, entiendo que es un lugar muy específico de Oriamuno. Adelante con el detalle.
Así es, Melissa, y noticias pues muy lamentables para el cantón de Oriamuno aquí en la provincia de Cartago, porque como usted bien lo recalcaba, siguen todavía los actos de violencia y que los videos son realmente impresionantes. Y es que los vecinos de esta zona están bastante preocupados porque en la noche del miércoles y la madrugada del jueves se presentaron 2 balaceras que dejaron a 2 personas fallecidas y también a un menor de edad herido. Pero vamos a arrancar con este video para que ustedes observen, porque definitivamente los vecinos tienen razones para estar muy atemorizados. Escuchemos parte del ambiente de este video en donde una cámara de seguridad justamente capta esta balacera. Bien, y como les recalcaba, este hecho sucedió en la noche de este miércoles y que ha generado muchísima preocupación y alarma entre los vecinos. Para comentarles un poco por qué se da esta balacera y según las fuentes oficiales por parte de las autoridades, lo que nos indican es que estos hombres que ustedes ven en el video aparentemente forman parte de un grupo delictivo que justamente opera en el cantón de Oriamuno. Ellos justamente lo que estaban realizando es una balacera contra una vivienda, porque ellos desde hace varios años tienen una riña, un pleito de hace muchísimos años con un grupo familiar. Parte de lo que dicen las autoridades y la hipótesis que se maneja es que no sería un pleito de drogas, sino más bien una riña que ya tiene muchísimos años en que inclusive este grupo delictivo que se le conoce como los Maruja tiene pues un problema con este grupo familiar y que como ustedes lo pudieron ver en las imágenes, uno de estos hombres se atraviesa, como por decirlo así, frente al otro, y es que entonces se dan estas escenas en donde un sicario asesina al otro por error. Esto definitivamente ha generado muchísima preocupación entre los vecinos que habitan justamente en esta parte de Cipreses y también en Blanquillo, en donde sucede este último video que les estábamos mostrando. Aparte de este incidente que se da en la noche de este miércoles, también les tenemos que informar que se dio otra balacera en donde un hombre de 32 años de apellido Ramírez iba en su carro con su hijo, un menor de 6 años, y también en esta zona se da una balacera. Esto fue en el sector de Cipreses. Este hombre de 32 años fallece en el lugar y su hijo, un menor de 6 años, está herido en el hospital de Cartago. Esto definitivamente es una noticia muy lamentable porque nuestro país sigue sumando víctimas colaterales. Y es que justamente nosotros venimos hoy acá para hablar con los vecinos de Oriamuno, porque ellos lo que nos dicen es que ya no se sienten seguros yendo a la pulpería, tampoco se sienten seguros cuando van a dejar a sus hijos a la escuela, porque estas balaceras, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, se dan a cualquier hora del día. No necesariamente tiene que ser en la noche, sino que ellos llegan pues a los lugares de día, no importa si están poblados, hay muchas personas, cometen estos actos delictivos, así que definitivamente hay muchísimo temor. Justamente les preparamos un amplio informe en donde conversamos con estos vecinos, quienes ellos dicen que después de las 4 de la tarde ya prefieren estar en sus casas porque les da muchísimo temor. Asaltos, venta de drogas y riñas entre bandas son algunos de los incidentes que tienen atemorizados a los vecinos de la provincia de Cartago. Pero aquí sí está feo la situación.
aquí no puede uno caminar en la noche, ¿va? En el día siempre se arriesga uno, pero hey, ¿qué queda? El organismo de investigación judicial investiga las razones del ataque a disparos que dejó a un hombre fallecido y a un niño herido, un menor de 6 años en Oriamuno de Cartago, lo que tiene a los vecinos muy preocupados. De hecho, es vecino de mi hija que vive aquí en Boquerón, sí, eso está complicado, está este asunto, sí. Ayer también hubo otra balacera aquí en Blanquillo, dicen que un sicario mató a otro de la misma banda, ellos, sí, que se equivocaron ahí. En el sitio murió un hombre de apellido Ramírez, de 32 años, y un menor con heridas de bala en su brazo. Sí, no, seguridad ahora no hay en ningún lado. Como hay tanta delincuencia y tantos negocios raros, ya uno, vamos, está aquí y puede pasar un loco ahí tirando balazos a otra persona y puede salir uno rascando también. Cartago acumula 41 homicidios, una cifra baja en comparación al resto de provincias. Sin embargo, los brumosos temen por ser una víctima colateral en un pueblo que era muy tranquilo. No es aislado lo que está pasando, ya van muchas veces que se escucha que de pronto hay una balacera, ¿verdad? 7 niños fueron asesinados en este 2025, con edades inferiores a los 12 años, según los datos del OIJ. Los casos de niños heridos o fallecidos conmueven a todo un país, como fue el caso del pequeño menor de 8 años, fallecido en febrero del 2023, alcanzado por una bala perdida mientras dormía en su cama en Zapote. Génesis, Cartago y Heredia siguen siendo las provincias con menor cantidad de homicidios en el país. Sin embargo, las vuelve también vulnerables de alguna manera porque parece ser, según lo que han dicho las autoridades, hacia donde se empiezan a movilizar, sobre todo líderes de bandas criminales, a esconderse, precisamente porque hay menos incidencia, hay menos presencia policial en muchos de los casos y lamentablemente la factura la pagan los vecinos que nada tienen que ver en el asunto, Génesis. Así es, y muy lamentable. De hecho, eso es lo que nos mencionaban los vecinos, que ellos han notado cómo llegan estas personas principalmente a casas de alquiler, como usted bien lo recalcaba, comienzan a tomar estas casas, por decirlo así, empiezan a llegar a zonas rurales que por muchos años habían sido muy tranquilas, porque sabemos aquí en Cartago es una zona en donde la gran mayoría de personas se dedican a la producción nacional, a la cosecha de papa, de cebolla. Sin embargo, hay personas que ya están llegando a vivir a estos lugares y que justamente se dan estas riñas, porque casi siempre, y bueno, así lo respaldan los datos del organismo de investigación judicial, es que se dan riñas entre ellos. Primero comienzan con golpes y ya después con las balaceras, así que definitivamente es muy lamentable lo que está pasando, pero más lamentable las víctimas colaterales. Como ustedes bien lo escuchaban en la nota que les preparamos, son 7 menores de 12 años que han fallecido en este 2025 y también pues otros incidentes que se han dado en los últimos años y que definitivamente conmueven muchísimo al país. Un menor de edad fallecido en Batán, en Acerrí también un menor de 10 meses, de Zapote, Samuel, que falleció en 2023 y que inclusive los familiares lo que han dicho, lo más triste es que muchos de estas personas que son sospechosas de cometer estos actos de violencia siguen en libertad. Génesis, muchísimas gracias. Continuamos nosotros con más y 2 peones agrícolas quienes acortan camino a su trabajo por en medio de una finca se llevaron una desagradable sorpresa, y es que cerca del cauce de un río hallaron los restos de un hombre de 40 años identificado como Michael Espinosa Rivera. Esto ocurrió en la lucha de Río Jiménez en Guásimo. A la víctima le robaron sus pertenencias. Y en un rancho construido con bambú, tarimas de madera y plásticos, el OIJ detuvo a una mujer de apellido Zúñiga Mora como sospechosa de venta de drogas. Ella vivía en ese sitio junto a sus 2 hijos de 8 y 15 años, esto en Pocosí. Tras el operativo del OIJ
Los menores quedaron en custodia del PAN y ella fue puesta a la orden de la Fiscalía. Socorristas realizaron el rescate de 2 personas que sufrieron un accidente de tránsito en el Huarco de Cartago pasadas las 2 de la mañana de este viernes. El vuelco de una pick-up se dio sobre la ruta 2 en el sector de Cangrejal. De los ocupantes, uno logró salir del vehículo y llegar hasta la carretera principal, mientras que el otro quedó en un guindo a una profundidad aproximada de 70 metros. Tras varias horas de trabajo, lograron el rescate de la persona que se encontraba en el guindo, la cual fue trasladada de urgencia al hospital de Cartago. Mientras permanecía en una motocicleta en las afueras de un local, un hombre de apellidos Gutiérrez Pizarro y de 35 años fue asesinado la madrugada de este viernes en Batán, en Matina. Según el reporte de las autoridades, al menos 2 sujetos en una motocicleta se acercaron al local, que era tipo bar, y dispararon contra Gutiérrez. Al momento de ser abordado por la Cruz Roja, ya no había nada que hacer, él ya se encontraba sin vida. Con este caso, el país suma 603 homicidios y 125 de ellos se registraron precisamente en la provincia de Limón. Y al ser sospechoso de los delitos de tráfico de drogas y homicidio, un hombre de apellido Usada, y quien es considerado un sicario, pasará 6 meses en prisión preventiva. Él fue detenido junto a otro sujeto de apellido Castillo y conocido con el alias de Culebra. Esto fue la noche del martes durante un allanamiento nocturno en Pocosí. A Usada lo ligan con el asesinato de un hombre en San Miguel de Río Jiménez, en Guásimo, ocurrido la mañana del 1 de septiembre, es decir, tan solo 9 días antes de su captura. Y al menos 25 personas, la mayoría estudiantes, requirieron ser atendidos en un centro médico luego de presentar intoxicación mientras participaban de una actividad en el centro educativo la noche de este jueves. 4 incluso fueron trasladados en condición urgente. Este hecho ocurrió en Sahara de Batán, en Matina, y se presume que, pudo ser una reacción por alimentos en mal estado o bien algún químico utilizado en las plantaciones cercanas. Nos entra una alerta en el sector de Sahara por una persona descompensada. Al llegar propiamente al CINDEA de Sahara, son aproximadamente unas 25 personas con afectación de salud tipo alergia o reacción a alguna clase de producto. En el lugar, la Cruz Roja traslada 4 personas en categoría urgente. El CINDEA se hace cargo del resto para trasladarlos a los sectores de la clínica de Batán y La Perla. Y tras ser sorprendido cuando robó un vehículo, inició una persecución que culminó con la detención del sospechoso de apellido Macís Fallas. El hombre intentó escapar por una quebrada sin conseguirlo. La afectada, logró luego recuperar el vehículo, sí, pero todo este despliegue que usted está viendo, donde incluso recuperan el carro, detienen a este hombre que se había llevado el vehículo. A pesar de tramitarlo por flagrancia, el juzgado penal de Sarapiquí lo deja en libertad y ni siquiera le impone ninguna medida cautelar. Venía detrás de él y lo siguió hasta la entrada de Cuatro Esquinas, ahí en el puro puente, casi levanta a una muchacha. Y en eso llegaron los oficiales, nosotros le dijimos, el mae se tiró a la quebrada. Después de ahí nosotros salimos de ahí, nos vinimos por la pista principal a ver si el mae salía, y sí salió aquí adelantito, como a los 150 metros, 200 metros, salió y se quedó ahí sombreado. Nosotros y mi sobrino dimos vuelta y lo vimos donde estaba parqueado ahí, parado. Él estaba sombreado esperando como que si no había nada, y cuando vio el carro que se detuvo, no había nada, y él se tiró al río, y entonces llegaron los oficiales, y empezamos a seguirlo por el río, y él estaba metido bajo el puente sobre la carretera, debajo del alcantarillado, por así decirlo, y un oficial de estos muchachos se tiró adentro al río y ahí lo hizo sacado con revólver y todo.
12:32 y bueno, saludamos a nuestro director, don Randall, ¿cómo está? Hola Meli, ¿todo bien? Bien, por dicha. Yo indignadísimo. Indignadísimo. La indignada acá siempre soy yo, pero hoy lo podemos compartir ese sentimiento. Hoy quise bajar a Seth para que nos mostráramos indignados los dos entonces. Es que bueno, pasó algo, yo no quiero estar en los zapatos de Sol Vargas. ¿Se acuerda de quién es Sol Vargas? La vengadora tica, sí, al menos la bautizamos nosotros acá en Noticias Repretel. Un caso que dio de qué hablar de Costa Rica, incluso a nivel internacional, porque incluso cadenas internacionales compartieron este video que ya conocemos, Randall. Así es, y es que, bueno, el video fue impresionante. Ahí en la parte izquierda superior de su pantalla, usted lo puede ver, es Sol Vargas, una muchacha de 25 años, llegan a asaltar un local en Pérez Celedón y ella, bueno, hace lo que nadie haría, ¿verdad? Le prensa al asaltante con las piernas, bueno, realmente se volvió una vengadora tica, pero por lo que estamos indignados no es por eso, sino que resulta que al tipo que quedó grabado en video, que se llevó, una tremenda golpiza, le dieron 55 días de cárcel, Melissa. Ni 2 meses. Ni 2 meses, y además tienen que bajarle lo que ya estuvo en prisión preventiva. Entonces, uno no entiende. Lo que pasa, don Randall, es que lamentablemente esto es lo que nos genera, y yo sé que en casa muchos están igual que nosotros, indignados, porque no entiende todo el esfuerzo de lograr sostenerlo, para llamar a las autoridades, para evitar un robo, para que lleguen, para que lo tramiten por flagrancia, que entiendo que fue así, para que, 55 días de cárcel sea solamente el castigo. Así es, y es que después uno duda de por qué se pierde la confianza en el sistema judicial. Ahí en cuadros está con nosotros Fabián Mesa, nuestro periodista, está también don Ewald Acuña, uno de los más reconocidos abogados penales en nuestro país, a quien saludamos, por supuesto, con mucho agradecimiento. Ya vamos a ir con él, ya vamos a comentar esto con él, pero yo quisiera que sea Fabián Mesa quien nos explique por qué a una persona que la detienen con esta claridad en flagrancia le dan una pena de 55 días de cárcel, ni una incapacidad médica. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall. Efectivamente, tenemos que recordar que los hechos se remontan al 3 de septiembre anterior en una soda, un restaurante ubicado en el puro centro de San Isidro del General en Pérez Celedón, incluso a la par del Hospital Escalante Pradilla, para que todas las personas que estén viendo se ubiquen bien cuál es el lugar en el cual ocurren los hechos. El video trasciende en redes sociales, se vuelve viral, la joven Sol Vargas brinda declaraciones indicando cómo fue la mecánica de toda la situación, cómo fueron esos hechos que ocurren cuando ella sale de su trabajo, está esperando su comida y se nota que un sujeto ingresa al local y le sustrae la billetera. En ese momento es que ella decidió prácticamente tirársele encima a este sujeto, detenerlo, llamar a las autoridades. Por ahí otras personas se quedaron viendo, podríamos decir, extrañadas de lo que estaba ocurriendo. Logran detener a esta persona y ponerlo a las órdenes de la fiscalía. ¿Qué ocurre posteriormente? Bueno, se pone a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia porque recordemos que es un delito en el cual se detiene a esta persona consumando más bien el acto. Esto fue lo que ocurrió ese 3 de septiembre en San Isidro del General. Claro, Fabián, de hecho, permítame un segundo y vemos el video. Sí, señor. Veamos el video completo para recordar que hizo Sol Vargas, ¿verdad? Digamos, es una mujer muy, muy valiente. Algunos dirán que imprudente, vean. Hizo lo que pudo hacer en el momento, claro, creo Meli. yo. Es una reacción que, aunque yo sé que los expertos consideran muy riesgosa, es que uno tiene que estar ahí solo para saber cómo va a reaccionar. Es que a uno le cuestan mucho las cosas. Lo que yo dudo es que si usted o yo le dijéramos a Sol Vargas que eso, digamos, iba a generar solo que estuviera 55 días en la cárcel, es mejor que lo deje irse, porque
Exacto. Bueno, por lo menos evitó que le robaran su billetera. Ahora, yo tengo una duda, Fabián, usted que conoce cuál fue el proceso, ¿a él la acusación es por robo o por intento de robo? Lo que se acusa en este caso son 2 delitos. Uno de ellos, tentativa de hurto, porque el hecho no se consumó debido a la defensa que hizo esta joven, que algo muy importante, Melissa, ella indica que no conoce artes marciales, es decir, fue espontáneo lo que ocurrió. Ese es el primer delito. Y el otro es resistencia simple. Precisamente por esos 2 delitos la sentencia fue de 55 días. Una sentencia que finalizará el 25 de noviembre, porque esta persona está en prisión preventiva hasta esa fecha, y evidentemente por lo bajo de la pena, el 25 de noviembre va a quedar libre. Como decimos aquí en Costa Rica, ni siquiera el tamal se va a comer en la cárcel este asaltante que cometió estos hechos tan graves que fueron virales y que también dejó en evidencia la valentía de esta joven Sol Vargas. Claro, de hecho, agreguemos a la conversación a don Ewald Acuña. Don Ewald, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Nosotros estamos indignados porque aunque tenga, y usted nos lo va a explicar, si esto tiene sustento jurídico, pero más allá del sustento jurídico es que en un momento en el que la inseguridad se siente tan fuerte, la gente tiene una expectativa de justicia como Sol, y tenemos que contarle, para excepción de todos, que esta persona va a estar 55 días en la cárcel. Don Ewald, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a ustedes y a toda su audiencia. Yo lo que estoy es sorprendido. De acuerdo con lo que se ha informado, a esta persona se le sanciona por hurto y por resistencia. No sé si faltará más información, aparte del video que ustedes han transmitido, de que esta persona se haya resistido al arresto por parte de la fuerza pública. Pero la dinámica del hecho pareciera que lo que indica es un robo. La persona trata violentamente de evadirse y de llevarse la billetera de la ofendida. Y la pena, por supuesto, no guarda proporción entre el hecho cometido, donde efectivamente la ofendida procura evitar la sustracción de su billetera, pero que demuestra violencia por parte del imputado. Claro. Me parece a mí que la pena Don Ewald, no guarda proporción. ahora que habla de la proporción, yo por eso le preguntaba eso a Fabián, porque a él no, el delito no es robo, es tentativa, ¿verdad? Porque al final no se lo llevó. Y yo creo que ahí están esos límites donde a veces uno no entiende, porque entonces parece ser mejor dejarse robar para que efectivamente se le castigue como debe ser, porque si usted hace un esfuerzo por evitarlo, pasan este tipo de cosas. De hecho, Meli, todavía más complejo, y me guindo de tu pregunta, porque don Ewald hacía una diferencia entre robo y hurto, y hasta donde yo entiendo, yo no soy abogado, el hurto, en el hurto no hay un ejercicio de violencia, ¿verdad? Si nosotros vemos el inicio del video, además, vamos a ayudarnos en la pregunta, podemos echar atrás el video un segundo, porque vean que él sí intenta, digamos, hace uso de su cuerpo, ahí está, ¿verdad? Para arrebatarle la billetera. Esto no es un hurto, sí, bueno, don Ewald nos explicará si es un asalto o un robo, pero entiendo que no es un hurto, y si fuera un robo, como lo dice don Ewald, la pena es de 30 días que le dan solo por el robo, es un ridículo. Don Ewald, ¿nos explica usted? Efectivamente, la diferencia entre el hurto y el robo está en la violencia desplegada. A mí me surge duda de la calificación legal de hurto y de resistencia, por una parte, y por la otra, explicar que la tentativa permite al juez disminuir la pena cuando haya razones para esa disminución. Es una valoración que tiene que hacer el juez en el caso concreto, no es un mecanismo automático. Aquí la regla que establece el Código Penal es que se debe valorar la conducta de la gente
tanto al momento del hecho como posteriormente. La resistencia que él pone a la víctima es parte de un ejercicio de violencia procurando consumar el delito. Por eso pienso que la calificación correcta sería robo. Claro. Pero en todo caso la pena varía porque en el caso del hurto es de 1 mes a 3 años, mientras que en el robo es de 1 a 3 años, de 1 a 6 años de prisión. Y esa valoración tiene que hacerse en el caso concreto. Claro, y es que además Sol Vargas, a quien por cierto, y Fabián no nos dejará mentir, hemos intentado buscarla muchísimo esta mañana, lo que pasa es que ella trabaja de noche y descansa de día, Fabián, pero yo me imagino que ella también tendrá algún temor de que esta persona que a quien dejó en ridículo absoluto, ahora intente vengarse en cuestión de mes y medio, Fabián. Efectivamente, don Randall, es un mensaje que se está enviando con este tipo de sentencias, lamentablemente, en el cual es lo que se conoce como un arresto ciudadano, por decirlo de alguna manera, y qué van a pensar las personas en intervenir en un caso de estos, en un lugar como San Isidro del General, que es tan pequeño, que todo mundo se conoce, porque la situación al poner en libertad en tan poco tiempo es de una amenaza legítima a la persona que intervino para evitar que le sustrajeran un bien. Claro, don Edward, la gente cuando se formaron los tribunales de flagrancia teníamos una expectativa no de que eran tribunales alcahuetas, es decir, no de que iban a dar penas más laxas por hacerlo muy rápido, sino que íbamos a tener una de las dos promesas de justicia, es decir, que la justicia pronta. Iba a ser pronta, exactamente, pero no que iban a dar, digamos, sentencias laxas. De alguna manera, si lo vemos con una lupa más grande, podríamos hablar de que esto influye en el sentimiento de inseguridad, influye en el sentimiento de impunidad que tiene la gente ante penas ridículas que los jueces no calculan, don Edward. Desgraciadamente sí, hay que tener claro que la población no tiene por qué manejar, digamos, los detalles técnicos, pero frente a un hecho evidente, una pena tan baja, por supuesto que genera desconfianza. Aquí me parece a mí que de alguna manera el sistema falló, porque la flagrancia en general es para casos donde la persona es detenida durante la comisión del delito, es decir, precisamente por eso su nombre. Y de ahí que entender que una persona que, en mi opinión, cometió un robo, se le imponga una pena por un delito de hurto, tentado, efectivamente, porque la defensa de la víctima es lo que impide que se consume el delito, no necesariamente conlleva, por su comportamiento, precisamente al momento en que se evita la comisión del delito, que se imponga disminuir la pena mínima si es el caso que valoró el tribunal. Acá habría que pensar también de pronto si es un mal planteamiento también de la acusación, que en otros casos lo hemos visto. Es una posibilidad, pero sería especular sin sustento. Bueno, lo que pasa es que también, para no especular sin sustento, don Edward, a mí me encantaría ver la indignación también de la Fiscalía, pero bueno, eso es un deseo, ¿verdad? A mí me encantaría la indignación de la Fiscalía si es que la acusación en flagrancia no fue por hurto, ¿verdad? Pero efectivamente, además de que uno pensaría que frente a esa sentencia se ejerció el recurso de apelación. Porque flagrancia tiene, al igual que procedimiento ordinario, recurso de apelación. Claro, que también hay que determinar que este no es un caso aislado. Por supuesto que este es un caso muy mediático, pero ahí Raúl Cordero, y les voy a contar que Melissa me lo comentó también en el corte comercial, dice, por lo menos le dieron 55 días, dice Raúl Cordero. Acaban de dar una noticia del que se quiso robar un carro y lo dejaron libre. Entonces, cuando usted empieza a pegar todos estos casos, lo que genera es que la gente pierda fe. Y ese sí se lo robó, lo llevó, lo tuvieron que perseguir y la víctima era una mujer, logran dar con el tipo
Para nada, porque lo soltaron y sin medidas cautelares. Así es, y lo llevaron a flagrancia, entonces la gente deja de confiar en eso. Fabián, ¿qué opina la gente? Fabián habló hoy con los costarricenses para ver qué opina. Yo estoy leyendo aquí en YouTube, Melissa está leyendo en Facebook, están todo el mundo indignados. ¿Qué dice Fabián, la gente en la calle? Don Randall, sin lugar a dudas, la indignación que ustedes tienen lo comparten las personas en la calle. Hemos hablado con una gran cantidad de costarricenses y lo que nos dicen los costarricenses es cómo es posible que esta muchacha tan valiente arriesgara su vida para detener a este sujeto que le arrebató la cartera y que ya en cuestión de 2 meses esté libre. Y le voy a introducir un elemento también importante, es que esta persona contaba con antecedentes penales y precisamente por eso es que no le permitieron cumplir una pena tan baja fuera de prisión. Es más, esos antecedentes es lo que hizo o logró que vaya a estar los próximos 55 días en prisión. Vamos a ver qué dicen los costarricenses. Simplemente las leyes de aquí están un poquito flojas. Nosotros necesitamos más, no solo policía, ¿verdad?, que ande cuidando la gente, sino que también las penas más duras. Lo que pasa es que todo tiene su algo, ¿verdad? Porque también tendríamos que invertir mucho más en gente, ¿verdad?, que no me escuchen, pero que no vale la pena, ¿verdad? Demasiado injusta, jamás, nunca. Demasiado injusta. Porque ya arriesgando la vida y todo para que haya 55 días. No, un montón más. ¿Qué cree que tienen que haber penas más altas en este país? Sí, un montón más altas. Porque ahorita sale y vuelve a hacer lo mismo. No, nada que ver. No sirve. Sí. Porque ya de todo mundo lo sacan. No sirve, o sea, ponen una demanda usted y lo dicen, vaya a tal cosa y después no le sirve a uno. ¿Y qué cree usted? ¿Que hay que subir las penas? Ah, claro, hay que subir las penas, sí, claro. Don Randall, Melissa, y aprovechando también la presencia de don Ewald, es importante más bien determinar los delitos y el monto de la pena, porque por la tentativa de hurto simple fueron 30 días y por la resistencia simple fueron 25 días, que si las matemáticas no nos fallan son 55 días de prisión. Claro, ahora a mí ya para terminar, lo que me sorprende, Melissa, Fabián, don Ewald, es que la gente lo tiene claro. En estas declaraciones que escuchábamos de las personas, estaban hablando de reformas legales, de presupuesto, de sentido común, de política de persecución penal, de impunidad, de una manera, digamos, muy sencilla. Lo que significa, Melissa, es que la gente sí entiende que hay un problema en general con lo que está pasando. Claro, tenemos acá varios comentarios, pero voy a leer uno de un vecino de Pérez Celedón, que además dice conocer al muchacho, y dice, es reincidente en robos, nunca le hacen absolutamente nada. Claro, es que, bueno, don Ewald, ¿cómo le explicamos al público que una persona reincidente, más bien el castigo por ser reincidente? Sí, si no estuviera libre ya. Así es que le den 55 días y no que esté libre. Pero además quiero preguntarle si esto es una cosa de leyes o de interpretación, porque las leyes ya están, don Ewald. Es un tema sin duda de aplicación de la ley. Las leyes sancionan el robo de manera severa. Me parece, sin duda, que es un caso de errónea aplicación de la ley, de una errónea calificación de los hechos, que desgraciadamente trasciende por el carácter mediático del caso y afecta la credibilidad en el sistema. Y las personas creen que es una cuestión de incrementar penas, no, es cuestión de aplicar correcta y eficazmente las penas ya previstas. Claro. Y bueno, démosle honor, para terminar con este tema, hagámosle el honor a Sol Vargas, que había dado unas declaraciones sobre este tema, y volvámosla a escuchar, porque es la heroína en esta historia, ¿verdad?, que termina con el villano dando vueltas en la casa en Navidad. Fabián, pero usted nos recuerda qué fue lo que dijo Sol cuando ocurrió este hecho.
Recordemos que días atrás tuvimos esa versión de esta joven tan valiente contándonos los hechos, contándonos qué fue lo que la motivó a ella a detenerse, y también, don Randall, de su poca experiencia, por ejemplo, en las artes marciales. Veámosla a continuación. Siempre soy cliente frecuente de la estación y en eso estoy hablando con la cajera. Ya de hecho la cajera traía mi desayuno y nadie casualmente estaba en el restaurante, solo yo. Cuando entonces el muchacho agarra mi cartera y yo lo veo y yo digo, no se la puede llevar, así que lo agarré, lo tiré al suelo, la verdad es que sí, lo golpeé, le saqué la sangre y todo. Y llamamos a la policía por dicha, pero sí, digamos, tal vez el señor de rojo, el cocinero, no hizo como que mucha acción, pero sí, por lo menos la otra muchacha sí tuvo conciencia de llamar a la policía. Y después de eso llegaron, me tomaron la declaración y puse la denuncia. No tengo ningún tipo de entrenamiento, no, eso fue como reacción rápida de mi cuenta, pero no, nada, ni defensa personal. Pero muchas personas dicen que tenía que haber tenido mucho cuidado porque uno nunca sabe si tenía un cuchillo, un arma, pero no creo, de haber tenido algo de una vez la saca o hace algo y no. Ahora está Melissa, libre. don Randall, don Ewald, cuando uno estaba en estrados judiciales y escucha a un juez brindando una sentencia o explicando un por tanto, siempre hablan de que las sentencias tienen que ser ejemplarizantes. ¿Qué les parece a ustedes estos 55 días de cárcel? A mí me parece ejemplarizante de lo que no hay que hacer. Don Ewald, para el cierre, es que esto influye claramente en la opinión pública, don Ewald. Desgraciadamente sí, Randall. A ver, la pena que se le está imponiendo es una pena inferior, por ejemplo, a la que puede enfrentar una persona en el sistema contravencional, que son infracciones de muy poca monta. Y aquí, por un hecho con evidente violencia física, se está imponiendo una pena menor a lo que cabría por una contravención. Es difícil de explicar. Claro. Don Ewald, muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a entender lo inentendible. Don Ewald, muchas gracias. Gracias a ustedes. 12:57 y vamos de inmediato a ver el fuerte aguacero que está afectando la ruta 32. No se extrañe si en minutos el MOP decide cerrar esta ruta de forma preventiva. Impresionantes imágenes, esto parece como cataratas, pero lo cierto es que es en respuesta, en consecuencia al fuerte aguacero que se vive en este sector del Surquí, como también lo conocemos, a la ruta 32. Conductores, muchísimo cuidado, vean cómo ni siquiera se ve nada por el fuerte aguacero que se está presentando a esta hora, 12:58. Muchísima precaución, y si usted tiene que viajar por este sector en las próximas horas, tome en cuenta que podría anunciarse un cierre preventivo. Pero no solo el sector del Surquí, sino también así luce Alajuela, también con fuertes aguaceros. Desde tempranas horas, vean absolutamente la calle, incluso alcantarillas desbordadas. Esto es cerca del aeropuerto Juan Santamaría, completamente nublado. Incluso los vehículos, como vemos, ya transitan con las luces encendidas como corresponde según la ley de tránsito, pero también por seguridad y precaución. Neblina completamente. Acá lo vemos, incluso si la neblina no estuviera, veríamos la pista de aterrizaje. Imagen que no vemos en este momento. De ahí a lo lejos vemos un avión, ¿lo ven? Pero normalmente se ve la pista también en esta cámara vial y a esta hora no se ve. Cuesta muchísimo divisar la pista. Lo que vemos es solo ese avión, y creo que lo vemos porque es de color amarillo, porque de lo contrario es bastante difícil de identificar debido a la neblina a esta hora de la tarde. En cuestión de segundos, si usted tiene que ver este video porque también es impresionante. Una mujer se robó un carro con las llaves adentro en Tilarán, lo chocó 1 kilómetro después. Josué Vargas nos tiene el detalle.
Así es, Melissa, fueron unos cuantos segundos lo que le tomó a esta mujer para robarse un carro que estaba por fuera de una panadería en Tilarán, y es que el dueño de esta panadería, el dueño del pick-up, habría dejado no solo las llaves adentro, sino también dejó el carro abierto. Pero vamos a ver escena a escena este video que ocurrió el domingo a las 4 de la tarde y hasta ahora está trascendiendo gracias a las cámaras de seguridad. Vemos en primera escena a una mujer, quien es la presunta delincuente, afuera de la panadería durante varios minutos. Por lo menos estuvo 20 o 30 minutos ahí como si estuviera esperando a alguien. Justo unos segundos antes de llegar, el pick-up rojo cambia de posición. Y se espera a que haga lo siguiente. Vamos a ver a continuación qué pasa cuando llega este pick-up afuera de esta panadería en el centro de Tilarán. Se baja el dueño junto a un niño a dejar unos paquetes de harina que le habían pedido de urgencia porque en apariencia se agotó la harina y no tenían para hacer pan el día lunes. Paralelamente, en el momento en el que se bajan estas dos personas del carro y se alejan del carro, es cuando vemos a la mujer que ingresa al vehículo. Tarda unos 10 segundos para arrancarlo y posteriormente se lo lleva del lugar. Paralelamente se lo lleva del lugar. Ahí vemos a las dos personas, tanto al dueño del vehículo del pick-up con su hijo llevándose la harina hacia adentro, y ahí es entonces cuando la mujer aprovecha este descuido y prácticamente se lleva el carro al lugar 10 segundos después. Paralelamente, en el momento cuando ella arranca el carro, es prevenido el dueño de este local por dos clientes que estaban tomando café, le indican que se estaban robando su carro, y es en ese preciso momento cuando este hombre sale del local con un poco de paciencia y observa que ya el vehículo no está. Se lo habían llevado en ese instante de tan solo 5 segundos que estuvo desprevenido afuera de su local comercial. Unos minutos más tarde le pide colaboración a un amigo suyo que se encontraba dentro del local para darle persecución a esta persona que se había llevado su vehículo. 1 kilómetro después logran atraparla, logran encontrarla. Ella derrapó en un momento con este carro, con este pick-up que se había llevado, y posteriormente perdió el equilibrio del carro, lo que hizo que chocara contra una pared al otro lado de la vía. Y así como ustedes están viendo en este momento en escena, fue como quedó el carro. Ella, a como pudo salir del vehículo, lo hizo a través de la ventana, y en ese preciso momento comenzó a pedirle colaboración a otros conductores que estaban pasando por el sitio para que le dieran ride, para que le ayudaran a salir de ahí. Finalmente ella logró escapar, el vehículo quedó ahí tirado, el hombre, el afectado, el dueño de la panadería, logró recuperarlo, pero con casi pérdida total. Escuchemos lo que nos dijo hoy en la mañana a Noticias Repretel. Veo que se lo llevaron, entonces mi amigo que estaba ahí tomando café, nos vamos detrás en persecución del carro, más o menos a 1 kilómetro lo alcanzamos. El carro iba despacio, no iba rápido, sinceramente no iba rápido, pero la muchacha en una vuelta, cerca de aquí a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, se le derrapó el carro, al lado derecho. Entonces yo dije, ya me la jugué, el carro se quedó pegado ahí porque el carro se le quedó patinando. Y con no sé cómo el carro agarró tracción, y como lo tenía demasiado acelerado, el carro se le salió de donde estaba pegado y se fue demasiado rápido contra un paredón que había al otro lado de la calle y me lo chocó. Ella salió del vehículo por la ventana, ¿cómo? No sé, porque lo que ustedes ven es una mujer bastante gruesa. ¿Cómo salió de ahí? No sé, pero la cosa es que ella salió, yo la detuve, le puse la mano en el pecho que no se fuera, pero que va, ella es una mujer muy corpulenta y se me fue. Había una fila de carro muy grande ya. Ella se montó en 3 vehículos, los 3 vehículos la bajaron, yo les dije a ellos, me robó el vehículo, me lo chocó, entonces la bajaban de los vehículos, hasta que ya no la pude detener más y se nos fue. Un dato relevante es que el dueño de esa panadería no tenía que ir el domingo a Tilarán. Le dijeron a última hora que se habían quedado sin harina, entonces era necesario que él se apersonara a esta panadería a dejarle la harina al panadero para que hiciera claramente pan para el día siguiente. Él llegó a las 4 de la tarde y fue cuando ocurrió todo esto. Hasta el momento el móvil de este delito se está manejando como un robo de vehículo. La mujer, si bien está plenamente identificada por las autoridades, por fuerza pública,
Pública, según nos confirmaron, y ya se interpuso una denuncia ante el OIJ. Por el momento se encuentra en libertad. A los vecinos de Tilarán esta noticia no los toma para nada por sorpresa. Indican que hay ausencia de oficiales de policía en las calles de Tilarán y esto ha hecho que se presente un incremento en la cantidad de asaltos, hurtos y otros delitos a la propiedad como este robo de vehículos. De ahora la delincuencia está por todo lado. Ahora un carro pues, no se puede dejar abierto, no se puede dejar mal puesto ni nada, ¿verdad? O sea, lo que es el robo de vehículos sí está muy complicado. Más ahora aquí en Tilarán, ahora está todo muy inseguro y la situación se ha complicado mucho. Al menos aquí en el centro, con todo esto que pasó, no se ven muchos oficiales aquí en el centro, aquí en el parque, donde deberían estar haciendo rondas. Y también el tiempo de respuesta que deja demasiado que desear, ¿verdad? Pero en realidad yo pienso que sí hace falta policías, man. Hay veces... antes aquí, por ejemplo, en el cantón habían como sucursales de las agencias policiales en cada distrito. Ahora yo pienso que solo en Cabeceras y en Arenal hay. Los otros distritos tienen que llamar, si se da algún evento por allá, tienen que llamar a la policía aquí para que lleguen. En ocasiones la policía está atada de manos porque tiene patrullas varadas, entonces son varios factores que se juntan, pero en realidad el problema es serio. Cada hora y 40 minutos se presenta una denuncia por robo de vehículos ante el OIJ. Ya se han presentado en lo que va del año 3.700, lo que representa cerca de un incremento del 10% en la cantidad de denuncias. Mientras otros delitos como los hurtos, los asaltos van en bajada, el robo de carros más bien asciende y va en incremento. Vamos a ver a continuación cuáles son las modalidades más recurrentes por las cuales se roban vehículos en las calles del país. Ya se han llevado 800 carros a través del método de asalto en el cual figuran los bajonazos, siendo el cantón central de Alajuela en donde se presenta más este tipo de incidentes. De segundo lugar también vemos lo que son los cocherazos, otro método muy común, mientras que el descuido, se han atendido ya 2.000 denuncias en lo que va del año. Este robo de vehículo allá en Tilarán se está manejando hasta el momento como un tipo de descuido. Prácticamente se siguen robando carros porque hay muchos en las calles y es un negocio muy lucrativo. Las bandas criminales los utilizan para desmantelarlos y luego venderlos como repuestos. También los gemelean y les cambian claramente el chasis para vendérselos a otras personas como si fueran nuevos. Incluso también los utilizan para cometer otro tipo de delitos y hasta los sacan a países como Nicaragua o Panamá, burlando los controles migratorios para poder venderlos en otros países como si fueran nuevos. Escuchemos. Este tipo de delincuencia está en aumento en nuestro país porque estos vehículos son desarmados y utilizados para la venta de repuestos. Y también, en algunos casos, son transformados y son de vehículos de mayor valor, son transformados incluso con ciertas particularidades registrales para que circulen con otros nombres. Además hay que mencionar que este tipo de vehículos también podrían ser utilizados para otras delincuencias, como pueden ser el transporte de drogas. Pavas y el cantón central de Alajuela son los dos distritos en donde más se han estado presentando denuncias por robo de vehículos este año. Ya más de 3.700 se han presentado. Josué, muchísimas gracias por la información y bueno, pasamos con otro tema porque un niño de solo 12 años falleció lamentablemente en Los Chiles. ¿Por qué? Bueno, sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba fútbol muy cerca de su casa. Jesús Chacón nos amplía. Jesús. Así es, Melissa, pasadas las 5 de la tarde, este jueves se presentó ese lamentable hecho en el barrio Lechero, en Los Chiles de Alajuela, un hecho bastante preocupante para estas personas debido a que un cable de media tensión se encontraba cercano prácticamente al suelo, donde se ha indicado por algunos testigos que este niño se encontraba jugando fútbol cercano a su casa, donde está este cable de media tensión
y es cuando este mismo se acerca, lo toca y provoca la descarga eléctrica a este menor. Recordemos que estos cables de media tensión pueden llegar inclusive hasta unos 35.000 voltios y es lo que puede generar diferentes situaciones médicas, tanto como quemaduras, así como también algunas situaciones como la que vivió este niño, que cuando Cruz Roja va al lugar a atender la emergencia, él se encuentra en paro cardiorrespiratorio, por más que se intentó realizar la maniobra de recuperar al niño en vida, bueno, pues prácticamente los cuerpos de rescate lo declararon sin signos vitales en este lugar en Los Chiles de Alajuela. Una situación bastante preocupante tanto para los vecinos como también para quienes visitan esos lugares debido a que el cable se encontraba, pues como decimos popularmente, guindando ahí cerca de la acera donde se encontraba este menor. Pero vamos a escuchar prácticamente lo que ha indicado directamente Cruz Roja de cara a la atención que se brindó en este lugar. Pasada las 5 de la tarde de este jueves, la Cruz Roja costarricense está alertada mediante el sistema de emergencias 911 de un menor de 12 años, el cual sufre una descarga eléctrica realizando actividad deportiva, esto en el sector de Los Chiles, barrio Lechero. Respondimos con uno de nuestros recursos y en el lugar efectivamente se confirma la información donde se aborda un menor de 12 años, el cual se mantiene en paro cardiorrespiratorio. Tras muchísimos esfuerzos de nuestros compañeros, se trabaja en el lugar y se declara sin signos vitales. La escena fue entregada a las autoridades policiales. A la fecha, bueno, ya son muchas situaciones que se han presentado, 15 personas que han fallecido en lo que llamamos de este 2025, según datos de la Cruz Roja costarricense con respecto a esta situación. Pero para ampliar un poco más a detalle, estamos con don Luis Ledesma, del Cuerpo de Bomberos, que nos va a explicar, bueno, pues ellos cómo atienden este tipo de situaciones, porque don Luis, nos comentaba usted inclusive que Bomberos solo ataca cuando son bajas tensiones, ¿verdad? No es media ni en alta. Entonces, bueno, para que nos muestre también parte del equipo que ustedes tienen que utilizar con eso. Sí, buenas tardes. El Cuerpo de Bomberos a la fecha ha atendido aproximadamente 4.184 emergencias eléctricas, de estas 23 con electrocutados, lamentablemente 6 personas fallecidas, 3 más que el año pasado. El sistema eléctrico de Costa Rica pues viaja aéreo. Una de las situaciones que se puede dar es encontrarse un cable sobre la vía. La recomendación que se da pues es siempre que se encuentre una situación de estas, no tocarlo, no apartarlo y llamar al 911. En el caso hay sistemas en alta tensión que van desde los 34.500 voltios en adelante. La media tensión es de 1.000 a 34.000 voltios y la baja tensión de 1.000 voltios para abajo. Nosotros para atendemos prácticamente en baja tensión, utilizamos un equipo como el que tiene el compañero. Tenemos que tener todas las previsiones del caso, la visera abajo, los guantes dieléctricos y todo el equipo de protección personal. Siempre igual se busca la coordinación con el personal del ICE para que nos dé apoyo en lo que es de media tensión en adelante. Bien, don Luis, que nos comente un poco sobre estas situaciones. Bueno, también es relativamente recurrente, ya lo decía usted, bueno, hay muchos más casos que se han presentado durante este año en comparación de personas fallecidas y que también eso genera, bueno, pues alguna preocupación entre los costarricenses, situaciones que como usted lo decía también, cables que se encuentren, bueno, pues tendidos, guindando en algún lugar, es mejor no acercarse. Esa es como la recomendación más idónea ante este tipo de situaciones que lamentablemente el hecho más reciente deja a un menor, a un niño de 12 años fallecido luego de que se acercara a tocar un cable de estos de media tensión y le provocara una descarga eléctrica bastante fuerte y que provocara también lamentable la muerte de este niño en barrio Lechero en el sector de Los Chiles en Alajuela. Muy triste este caso, Jesús, muchas gracias y mucha fortaleza a esta familia. Tal y como lo adelantábamos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes comunica ya oficialmente el cierre de la ruta 32, la razón, los fuertes aguaceros que se presentan en este instante. Estas imágenes son de hace tan solo unos minutos, nada más vean
como luce ya, y es que lo que reporta al menos el MOP es que se da este cierre preventivo por los fuertes aguaceros en la zona montañosa que precisamente genera este tipo de caída de agua que muchas veces termina también con caída de material sobre la vía, así que se cierra la ruta 32 hasta nuevo aviso. Esté pendiente en caso de que usted circule por esta importante ruta que comunica la capital con el Caribe. El gobierno nicaragüense habría contratado a una banda con poca experiencia para asesinar a uno de sus más férreos opositores, el exmilitar Roberto Sancam. Esta, al menos, es la tesis que toma más fuerza y tras la investigación de las autoridades. Este viernes capturaron a 4 sospechosos. Hernán, usted nos amplía. Melissa, es importante mencionar que muchas personas visitan o se trasladan a Costa Rica y se radican acá escapando de las persecuciones en su país, pero cuenta el país con la seguridad necesaria para garantizar que no sean víctimas de ataque, pues pareciera que no, por lo menos así se desprende del reciente homicidio de Roberto Sancam, así como también del atentado contra Joao Maldonado, quienes huyeron de Nicaragua. Lo vemos en la siguiente información. Roberto Sancam, de 66 años, se había exiliado en Costa Rica ante la persecución en su contra por parte del gobierno nicaragüense. El exmilitar era uno de los mayores opositores del régimen Ortega Murillo. Él fue asesinado en el apartamento donde residía en los colegios de Moravia la mañana del 19 de junio anterior. Casi 3 meses después, las autoridades dieron con los sospechosos de perpetrar el asesinato. Desde que ocurrió el crimen se manejaron diversas teorías sobre el móvil. La que más fuerza ha tomado y que durante la investigación es la principal hipótesis es que se trató de un homicidio político ordenado desde Nicaragua. La directriz salió del ejército, donde se recibió la orden emitida por la pareja presidencial Ortega Murillo. La línea lógica es que efectivamente la orden viene del gobierno nicaragüense para callar esas voces que efectivamente en el caso de don Roberto Sancam eran muy fuertes. Nosotros hemos realizado investigaciones en ambos casos bastante fuertes, no hemos escatimado en recursos y por lo menos en este caso ya logramos demostrar quiénes fueron los autores materiales de este hecho. En total se detuvo a 4 sospechosos. El gatillero fue el único que se mantiene en fuga pese a estar identificado. Se trata del intermediario, es decir, quien recibió dinero y la orden de cometer el homicidio de Roberto Sancam, su esposa y 2 conductores que participaron en la operación. El gatillero de solo 20 años en fuga. Todos son costarricenses y sin experiencia en homicidios. Tanto en el de Maldonado como en este caso, pues tratamos de avanzar un poquito más en la investigación para tratar de vincular elementos intelectuales que podrían tener algún tinte de cariz político, como usted lo indicó. De momento, pues no hemos llegado hasta esa fase. Decidimos allanar para que pudiéramos tener algún otro elemento posible con los hallazgos que pudiéramos tener en estas intervenciones. El crimen de Roberto Sancam se suma a muchos otros atentados contra opositores del gobierno nicaragüense en nuestro país. Un caso significativo es el ataque de Joao Maldonado el 10 de enero del año anterior. Maldonado logró sobrevivir. Por esta causa se detuvo a 6 sospechosos mediante allanamientos en los Anonos, Alajuelita y la León 13. Esto deja ver que el país ofrece protección a víctimas de persecución política, pero no la suficiente para evitar que sean atacados o asesinados. Don Roberto tenía comunicaciones con la DIS, aunque la DIS ahora diga que no le comunicaban absolutamente nada acerca de sus riesgos, acerca del ingreso de células terroristas al país, que ya se tenían informes, andaban buscándolos para callarlos. Son inexpertos o tienen poca experticia a la hora de cometer homicidios. De hecho, ese homicidio es algo torpe, junto con el homicidio intento de homicidio que le hicieron a Joao Maldonado. Igualmente OIJ lo pudo resolver en semana y media, 2 semanas. Es que estas personas fueron los autores materiales de estos hechos. La investigación ha sido bastante expedita, llamémoslo así, rápida, pero es bastante fuerte y contundente. El intermediario detenido en Cañas tenía orden de captura por otra causa. Al momento de su detención le decomisaron 4 millones de colones en efectivo y hasta ahora no sabe justificar el origen del dinero.
Es importante que las autoridades correspondientes le presten atención a este tema para evitar que más exiliados a quienes se les ofrece algún tipo de protección en el país, pues no caigan en manos de esos delincuentes. Y también importante mencionar que la detención del intermediario el día de ayer debido a una orden de captura por otro delito fue lo que llevó a que el día de hoy se realizaran estas importantes detenciones. Se espera pedir prisión preventiva contra al menos 2 de los que ya están tras las rejas. Muchísimas gracias, Hernán. Y mucha atención los conductores porque se vienen cierres importantes en Circunvalación Sur a la altura de Atillo 7 y 8 para este fin de semana. ¿A dónde es exactamente y por qué? Laura Solórzano nos amplía. Sí, correcto, y es por eso que es mejor advertirle a todos los conductores para que no se vayan a encontrar con esos cierres. Vamos a enseñarles, porque exactamente es aquí donde yo estoy que empiezan los trabajos. Como pueden observar, ya hay algunas de las pilas colocadas, lo que falta es la parte de arriba, por decirlo así, de la estructura del puente que sería vehicular y también peatonal. Entonces, lo que se espera es que a partir de la madrugada de este sábado y durante todo el sábado y domingo los trabajos se incrementen en este sector entre Atillo 7 y 8 sobre Circunvalación, que se prevén cierres importantes, principalmente, conductor, para que lo tome en cuenta y ponga mucha atención, este sábado de 5 de la mañana a 8 de la mañana es cuando sería el rango de tiempo en donde el cierre estaría un poco más prolongado. El resto de las horas, pues haría un poquito más de paso regulado, cierran un carril, abren el otro, pero igual las presas sí se podrían hacer para que lo tomen en cuenta. Entonces, vean esta nota, resume un poquitito de los trabajos que se estarían haciendo, lo que se está haciendo exactamente aquí en el sector de Los Atillos. El montaje de los módulos 2 y 3 de la estructura del puente o paso elevado entre Los Atillos 7 y 8 obligará a realizar cierres de varias horas en la ruta de Circunvalación este fin de semana. A los que tienen carro, pobrecitos, que tienen que ir a trabajar, pero de ahí, si tienen que hacerlo así, no hay otra forma. ¿Considera que les va a mejorar mucho aquí en este sector? Ah, sí, eso sí, eso sí. Y claro, eso es que hay ahora tantas presas. Los veo muy beneficiosos, ya que hay tanto carro, ¿verdad? Y entonces, y muy avanzado lo veo, muy avanzado, veo la gente trabajan constantemente, ¿verdad? Y para nosotros va a ser un beneficio porque ya me imagino que vamos a tener un puente peatonal. A la medianoche, entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, se trasladarán las piezas desde el plantel de Alajuela hacia Los Atillos, con el acompañamiento de la Policía de Tránsito, tomando en cuenta que son estructuras de 52 toneladas. Por lo que hasta el mediodía del domingo 14 se tendrá circulación reducida a un carril por sentido en la zona de trabajo. Se alcanzó uno de los hitos más importantes en el paso elevado de Atillo 7 y 8, el cual corresponde a la colocación de estructuras metálicas. Para colocar estas estructuras metálicas es indispensable hacer un cierre total y un cierre parcial este fin de semana para la seguridad de los usuarios. También es importante indicarles que mantenemos el compromiso de que una parte funcional de este paso elevado esté lista para el primer trimestre del año 2026. Para el sábado 13, entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, el cierre será total sobre el área de trabajo debido a que iniciarán las labores de colocación que conllevan el cierre de 5 intersecciones de acceso a la Ruta Nacional 39. El puente que se está construyendo tiene unos 385 metros de longitud y dispondrá de 2 carriles, uno por sentido y con aceras. Las obras también contarán con la debida demarcación. En total, estas labores representarán una inversión de 5.189 millones de colones. Bueno, estos trabajos es importante que lo han indicado las autoridades, se espera que estén ya finalizados, la estructura completamente ya lista, primer trimestre del 2026, aún falta poquito, avanzan, sí se puede ver, pero bueno, importante y retomamos, 5 de la mañana a 8 de la mañana de este domingo, cierre completamente por lo que sería circunvalación aquí en este sector, entre Atillo 7 y 8, luego de eso ya sería un poquito de paso regulado y a la medianoche de este sábado empieza también un paso regulado, pero bueno, a esa hora tal vez no sería tanta la complicación para que todos los conductores pues lo tomen en cuenta.
Laura, muchísimas gracias además por las recomendaciones y vamos a hablar con Tracy porque 10 son los números más favorecidos en los sorteos de nuevos tiempos de la Junta. Por ejemplo, el número 40 es el que más lleva suerte a los jugadores. Adelante, Tracy, con el detalle. Nosotros estamos aquí en el Mercado Municipal de Heredia y vamos a probar suerte porque hay un top 10 de los números que más están saliendo en los sorteos de los nuevos tiempos de la Junta. Aquí en el Mercado Municipal vamos a ingresar a este puesto de lotería para que nos apunten uno de esos números, a ver si este viernes que se juegan los nuevos tiempos tenemos suerte. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se ha dado cuenta usted, me imagino, los clientes que vienen aquí a apuntar, que muchos números se están repitiendo, por ejemplo, el 09, el número 40. Bueno, sí, repiten bastante y bueno, mira, es algo que para el cliente o el que juega con frecuencia le resulta a veces hasta molesto que la Junta repita tantas veces un número. Bueno, yo voy a probar suerte, les decía, este viernes, y de ese top 10 de los números más favorecidos, voy a comprar uno. Regáleme el 30. Ahí está anotando él. El número 30, vamos a ponerle 1000 colones. Vamos a ver, ¿cuánto me pego con 1000 colones si sale el 30 la una? Ganas 70,000. Ok, ahí ya estamos comprando. Y es que de estos 10 números que más están saliendo, hay número bajo y también número alto. Entonces, para todos los gustos, pero sí, nos han dicho varios de los vendedores que sí, está repitiendo bastante el número. Ahí se me cayeron los 1000 colones, pero ahí está. Y aquí lo llevo. Pero bueno, veamos ese top 10 de los más favorecidos. Veamos los números más favorecidos en los últimos 2 meses en los sorteos de los nuevos tiempos de la Junta de Protección Social. Por orden, el que más llevó la suerte a jugadores es el 40. Salió en 6 oportunidades. Luego el 09, que premió en 5 ocasiones, el 00 y el 30. ¿Qué opina usted de los números que están repitiendo constantemente en los sorteos de la Junta? Sí, se decepciona uno, pero ya hay que seguir la pulsando. Veamos otros números salidores. El 96, el 71, el 11, el 29, el 74 y 59. También están en el top 10. ¿Qué número le gusta jugar a usted? Cualquiera. Ahorita, por ejemplo, ¿cuál lleva? 11 y 24. Pese a los cuestionamientos de los jugadores del por qué repiten tanto los números, la Junta dice que todo es cuestión de azar. Nosotros aquí tenemos pues máquinas calibradas que van con todo un tema normativo, tenemos fiscalizadores que están permanentemente, también tenemos la transparencia que realmente nos cubre siempre, ¿verdad? Así que no hay otra cosa más que el azar. Actualmente se implementan varios controles para asegurar que los sorteos se realicen sin intervención humana. Bueno, y nada más apuntar a esta información que hoy se juega también el acumulado y está en 250 millones de colones. Tracy, muchísimas gracias por la información y bueno, continuamos con más. Hablamos de los fuertes aguaceros que afectan a esta hora a distintos sectores de nuestro país. Estas son imágenes que nos llegan desde el sector de la Ruta 32, también conocido como el Surquí, en donde, vea, está lloviendo de tal fuerza que así se ve también la vía. Veamos este. Esto ya es un derrumbe que se presentó en este sector donde el material cayó sobre la vía, incluso sobre el vehículo. Recordemos además que la Ruta 32 está cerrada de forma preventiva por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, ya las lluvias y también la caída de material sorprendió a los conductores que ya transitaban esta importante vía. Completamente cerrado. Ahora tendrán que entrar también personal del CONAVI a limpiar la vía, pero vean lo peligroso y lo importante que es también estos cierres preventivos para evitar precisamente que sucedan situaciones como esta. Vemos, producción, nuevamente el del vehículo afectado, donde ahí está. Esto ya es la caída de material, donde no solo cierra los 2 carriles, sino que también cae sobre este vehículo. Se reportan que, bueno, al menos las personas se encuentran en buen estado de salud. Sin embargo, los daños materiales para este vehículo son importantes, sobre todo sobre el
parabrisas. ¿Cuándo se abrirá la ruta 32? Bueno, hasta que el MOB lo comunique. Y es que este es el fenómeno atmosférico que está afectando el territorio nacional a esta hora de la tarde. Esto que vemos en azul es el fenómeno que está entrando por la zona norte de nuestro país. Está afectando zonas no solo de la zona norte, sino también el Valle Central, Alajuela y el Pacífico Central. Estas manchitas amarillas que estamos viendo es donde hay mayor intensidad de lluvia, es decir, donde llueve con más fuerza y donde incluso se está presentando fuerte rayería. 1:42, gracias por continuar con nosotros y desde hoy viernes inician las celebraciones por los 204 años de independencia, con conciertos, giras artísticas, recorridos históricos, incluso desfiles, pero para ampliarnos sobre este tema saludamos a Rachel Matamoros, quien nos tiene todo el detalle. Rachel. Así es, y es que el fervor patrio ya se siente en cada rincón de nuestro país y de hecho para contarles un poco sobre todas estas actividades patrióticas, esos detalles importantes durante esta semana cívica, nos encontramos en Acerrí, donde se destaca un detalle muy importante porque colocaron la bandera de Costa Rica en la piedra icónica de este cantón. Y para comentarnos cómo se gestionó toda la logística para colocar pues la bandera, nos encontramos acá con don Max Sequeira. Don Max, muy buenas tardes, cuéntenos un poco sobre esta iniciativa, porque a ver, aquí a nuestras espaldas tenemos la bandera de Costa Rica y esto está generando muchos sentimientos en este cantón. Cuéntenos un poco. Que por segundo año consecutivo estamos haciendo esta actividad para poderle dar a lo que es la comunidad Acerrí, el cantón central, esa parte de pertenencia, de identificación que nos lleva a este detalle, pero si ustedes lo notan de fondo, cada color es una manta aparte. Entonces lo que se hizo fue un proceso bastante interesante este año, por segundo año consecutivo, fue hacer unos ojetes especiales a cada manta para poderlos amarrar y armar que queden una sola estructura. Y ayer dimos una sorpresa muy linda de la comunidad, que fue la iluminación desde la piedra para que se viera desde diferentes puntos, y ha sido una aceptación positiva. Excelente, don Max. Y bueno, estos no son los únicos detalles que se destacan para estos días, porque además yo les cuento que hay una agenda patriótica donde van a haber diversas actividades, por supuesto acá en Acerrí, en el cantón, en Cartago, en San José Centro con los desfiles, así que veamos la siguiente información respecto a esta bandera que claramente se destaca desde la naturaleza y por supuesto de todas estas actividades que se estarán desarrollando para este fin de semana. Costa Rica se llena de blanco, azul y rojo para conmemorar los 204 años de independencia. Este 2025, por segundo año consecutivo, los vecinos de Acerrí colocaron la bandera de Costa Rica en la piedra icónica del cantón. Son gente con muchísima experiencia. Ellos tiraron literalmente en rapel para poder juntar las telas, que son telas separadas de 50 metros, de unos 1.5 metros de ancho. Y el fervor patrio ya se refleja en muchos hogares, donde las fachadas se visten de banderas, faroles y colores. Y acá en Acerrí se celebró a lo grande. Empezamos hoy con un desfile con los chicos de materno, inculcándoles de pequeños, ¿verdad?, a celebrar lo que es la patria, la cultura. La verdad es que a mí me gusta el parque y así, pero me gusta más que ir al parque a bailar y así, con los que me vean y así. Este es el primer año ya de nosotros como familia participando en los desfiles y ha sido un éxito total. Aquí en Acerrí todo se organizó súper lindo. ¿Cuáles son esos colorcitos? Cuénteme un poquito los colorcitos que tienes en tu vestido. Azul, blanco y rojo. Y esos colores representan a la bandera de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Y este fin de semana estará lleno de diversas actividades. Veamos esta agenda patriótica. Desde este viernes 12 de septiembre habrá una gira de la Banda Nacional de Cartago. Para el sábado 13 de septiembre estará el tour histórico 100 años de independencia en el Parque Morazán a las 6:45 de la noche. El domingo 14 de septiembre habrá desfiles de bandas estudiantiles en el Parque Central. Luego será la llegada de la antorcha a las 6 de la tarde en el Parque Central, para luego pasar al acto formal en Cartago a las 8 de la noche. Y ya el lunes 15 de septiembre será el acto oficial con desfiles de bandas en las calles de San José desde las 8 de la mañana, así como en los diversos puntos del país.
Este mes de septiembre nos recuerda que la independencia no solo se celebra, se honra. Bueno, y como veíamos, es una agenda informativa totalmente patriótica donde usted con su familia puede pues asistir a eventos gratuitos y por supuesto compartir con sus hijos durante estos días para que puedan aprovechar esos desfiles y que por supuesto también la llegada de la antorcha que va a ser ya este domingo 14 de septiembre. Qué bonitas todas estas actividades, ojalá participemos y lo hagamos en paz. Muchas gracias, Rachel. 1:47, nos separamos, pero solo un instante, ya regresamos con más.